Hola, nosotros somos estudiantes de sexto semestre de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de los antecedentes históricos de la evaluación y medición en psicología. La medición y evaluación ha jugado un papel muy importante en la historia, y en la psicología las pruebas psicológicas ayudan a darle continuidad a algunas exigencias sociales importantes en la toma de decisiones. Son influyentes y gran parte de la vida de cada persona depende de los resultados de pruebas. La medición y evaluación como proceso le permiten al psicólogo obtener mayor información, así como también se ha establecido una gran importancia en el uso de estas, ya que una mala utilización resultaría nefasta, especialmente porque está implicada la toma de decisiones para la vida de las personas. Entonces, ¿cuáles son los hitos del desarrollo más significativos en el surgimiento de la evaluación psicológica como disciplina? El inicio de medición y evaluación en los seres humanos se remonta en los tiempos donde los gobernantes chinos incluyeron pruebas que evaluaban el lenguaje escrito, oral y verbal. Hace 2500 años, Platón y Aristóteles hablaron sobre diferencias individuales, que significa que las personas difieren de rasgos específicos como las aptitudes cognitivas, características de personalidad y comportamiento, y pueden evaluarse en algunos aspectos. En el año 2200 a.C., Bowman 1989 y Dolly 1974 propiciaron un sistema de exámenes en el servicio civil para ver si los funcionarios gubernamentales eran aptos para su cargo. Y para el siglo XVI se desarrolló la idea de que las personas eran únicas y tenían derecho a afirmar sus dones naturales y a mejorar su posición en la vida, para luego darse el periodo de la Ilustración, que constituyó un renacimiento del individualismo. Para el siglo XIX, los gobiernos británicos, francés y alemán diseñaron exámenes de servicio civil teniendo como base el proceso de los gobernantes chinos. A principios de este siglo, los científicos consideraban diferencias en habilidades sensoriomotrices y mentales como un fastidio, pero a finales de este se inició la evolución del estudio científico de las diferencias individuales en cuanto a aptitudes y personalidad, así como también la psicología fue bautizada como ciencia en Alemania, donde Fichtner, Wilhelm Wundt, Ebbinghaus y otros psicólogos demostraron que los fenómenos psicológicos podían ser cuantitativos y racionales. Uno de los precursores de gran importancia fue Francis Galton, quien a finales de este siglo también instituyó en las bases hereditarias de la inteligencia y en la medición de las habilidades humanas. Enfocándose en la herencia del talento, diseñó pruebas sensoriomotrices y técnicas para investigar diferencias individuales sobre las aptitudes y temperamento. En 1869, el estudio científico de las diferencias individuales se inicia con la publicación de clasificación de los hombres de acuerdo con sus dones naturales, de Galton. Para 1884, Francis abre su laboratorio de antropometría para la Exposición de Salud Internacional en Londres. Galton intentó demostrar que la inteligencia tiene una base hereditaria, estudió árboles genealógicos y diseñó varias pruebas de discriminación sensorial y tiempo de reacción para medir sus componentes, pero resultaron relativamente inútiles para predecir el desempeño en tareas escolares y otras actividades que requieren de inteligencia. Y en compañía con el filósofo Herbert Spencer se interesaron por las diferencias dentro de las especies en cuanto a características mentales y comportamiento. Sostenían que entre los seres humanos existía un grado innato de habilidad mental general, al cual se refieren como inteligencia. Otro de los acontecimientos importantes en la última parte del siglo XIX fue que muchos académicos y científicos fueron atraídos por la teoría de Charles Darwin, de que las diferencias entre especies evolucionaban mediante selección natural. Durante el siglo XX, los aspirantes de psicología descubrieron que aplicando pruebas de inteligencia se podían ganar la vida en su profesión con algo distinto a la docencia y la investigación. Desde entonces, las pruebas de inteligencia han sido llamadas en ocasiones como el pan y la mantequilla de la psicología.
Y las evaluaciones de aptitudes cognitivas aún forman parte de las actividades de los psicólogos en los ámbitos clínicos, educativos y empresariales. James Cattell, psicólogo cuyo intento fue relacionar las calificaciones de las mediciones de tiempo de reacción y discriminación sensorial con las calificaciones escolares, y en 1888 abre un laboratorio de pruebas en la Universidad de Pensilvania. Alfred Binet, quien construyó la primera prueba mental que da la predicción del aprovechamiento académico. La primera edición de la escala de inteligencia de Binet-Simon se publica en 1905 y 3 años después la revisión de esta misma. Binet sostenía que la inteligencia se manifiesta en el desempeño de diversas tareas y que se podía medir mediante respuestas a una muestra de dichas tareas. Sus pruebas en la actualidad no son la única ocupación de los especialistas en psicología aplicada. En 1916, la escala de inteligencia de Stanford-Binet fue publicada por Terman. Era una escala de edad donde las subpruebas se agrupaban en niveles de edad cronológica. Y para 1937, Terman y su socia Maud Merrill publicaron una versión revisada y actualizada y reestandarizada de la escala de inteligencia de Stanford-Binet. Tenía un límite inferior menor y uno superior, 2 formas paralelas y una mejor estandarización. George Fisher, quien en 1864 elabora una serie de escalas consistentes en una muestra de preguntas y respuestas como guías para evaluar las respuestas de los estudiantes a preguntas de pruebas de ensayo. En 1893, Joseph Jastrow presenta pruebas sensoriomotrices en la exposición de Columbia en Chicago. En 1908-1909, Stone y Curtis publican las pruebas objetivas de aritmética. Y Carl Jung en 1910 elabora una lista estandarizada de estímulos de asociación de palabras para analizar complejos mentales y recopila normas relacionadas. Thorndike en 1908-1914 elabora pruebas estandarizadas de aritmética, caligrafía, lenguaje y ortografía, incluyendo la escala for Handwriting of Children, escala de caligrafía para niños. Arthur Otis en 1914 elabora la primera prueba de inteligencia colectiva de grupo, basada en la revisión Stanford de Terman de la escala de inteligencia Binet-Simon. Y en 1916, Lewis Terman publica la escala de inteligencia de Stanford-Binet. Los exámenes alfa y beta del ejército, los primeros tests de la inteligencia colectiva, son elaborados y administrados a los reclutas estadounidenses en 1917. Y en 1926 se aplica por primera vez la prueba de aptitud académica SAT, por sus siglas en inglés, para evaluar a los aspirantes a ingresar a la universidad. En 1938, Henry Murray publica Exploraciones sobre la personalidad y Burroughs publica el primer mental, Anuario de Mediciones Mentales. Se publica también la escala de inteligencia Wechsler-Below en 1939 y en 1949 se publica la escala de inteligencia Wechsler para niños. Y la escala de inteligencia Wechsler para adultos se publica en 1981. Entre 1970 y 2002 se evidencia un uso creciente de las computadoras para diseñar, administrar, calificar y analizar e interpretar pruebas. Dentro de las teorías o modelos más destacados tenemos la teoría bifactorial de Spearman en 1927, la cual consiste en un factor general más varios factores específicos para cada prueba. En 1979, la teoría multifactorial analítica de Strong, French y Harman, que consiste en 7 habilidades mentales básicas: comprensión verbal, fluidez verbal, comprensión numérica, aptitud espacial, visualización de figuras, memoria mecánica, rapidez perceptiva e inducción o racionamiento general.
En 1960, el modelo jerárquico de Vernon conforman un factor general. En el primer nivel, factores verbales, educacionales, y en el segundo nivel, práctico-mecánico y los espaciales, y varios factores de un grupo menor en el tercer nivel. La teoría de Cattell, en 1963, dos tipos de inteligencia, la fluida y cristalizada, se basan en los resultados de análisis factorial y se relacionan con la distinción de Hebb, 1949, entre inteligencia A e inteligencia B. Teoría sobre el desarrollo de Piaget, donde la cognición se desarrolla a partir de las acciones de asimilización y acomodación en el mundo exterior. En 1982, Sternberg, teoría de procesamiento de la información triárquicas o de procesamiento componencial, formuló la hipótesis de que existen una serie de clases de procesos componenciales mediante los cuales el cerebro opera sobre la información y resuelve problemas al saber. Estos son meta, desempeño, adquisición, retención, transferencia, la codificación y la comparación. Son especialmente críticas para el logro de una resolución efectiva de los problemas. Asimismo, en 1985 propuso la teoría triárquica que incluye tres subteorías. Componencial consiste en la inteligencia analítica, experiencial por la inteligencia creativa y por último la contextual compuesta por la inteligencia práctica. En 1988 también propuso el concepto de autocontrol mental, que presenta un intento de combinar el concepto de inteligencia con el de personalidad. En 1983, la teoría de Gardner, inteligencias múltiples, en donde la cognición y el procesamiento de la información en los humanos implica el despliegue de varios sistemas simbólicos, que son formas características de percepción, memoria y aprendizaje. Propuso 7 formas de inteligencia: inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, kinestésica corporal. 2 formas de inteligencia personal: la intrapersonal y la interpersonal. Sostuvo que solo las primeras 3 formas se miden mediante test de inteligencia convencionales. Gardner advierte que la inteligencia lógico-matemática y espacial son más valiosas en muchas sociedades. En 1994, el modelo de planeación de DAS de Nacliry y Kirby es un proceso simultáneo, sucesivo, para afectar dicho procesamiento cognitivo de la información. La base del conocimiento del individuo debe estar integrada con los procesos de planeación. El resultado del proceso cognitivo incluye hablar, escribir y otras actividades motoras. Ahora, las pruebas o escalas de evaluación que se han destacado y han formado parte de la historia a lo largo de la medición y evaluación en la psicología. Aplicaciones de evaluaciones de inteligencia. Boring propuso definir la inteligencia como aquello que se mide por medio de un test de inteligencia. Por otra parte, la forma más común de clasificar las pruebas de inteligencia es mediante la dicotomía individual versus colectiva o grupo. El énfasis de las pruebas individuales es más global u holístico. Tiene como función evaluar la habilidad cognitiva general. Por el contrario, el enfoque de los test colectivos es más reducido a predecir el desempeño académico o laboral. Los test de inteligencia individuales como los de Terman y Wechsler son instrumentos de trabajo, pruebas de inteligencia individuales que se han usado para evaluar las habilidades intelectuales de niños y adultos. Otras pruebas individuales que constituyen variantes y extensiones se han diseñado específicamente para evaluar las habilidades mentales de niños pequeños y las personas con problemas lingüísticas o físicas. En 1972 se publicó un manual revisado para la tercera edición, Terman y Merrill. El manual incluía correlaciones moderadas con grados escolares y calificaciones de pruebas de aprovechamiento. Ya en 1986, Robert, Elizabeth y Jerome Schattler realizan la cuarta edición modelo teórica y pruebas para la escala de Stanford-Binet.
Pero en 1939, Whistler, el psicólogo del Hospital Belly en Nueva York, publicó un test de inteligencia individual diseñado específicamente para adultos, el cual en 1947 se añadió en la segunda forma, publicándose en 1955 una revisión completa y reestandarizada. En 1997, la Corporación Psicológica, al elaborar la WISE-3, se prestó particular atención a las subpruebas verbales, como información, vocabulario y comprensión. Y ya en 1991 apareció publicada la escala de inteligencia para niños de Whistler, tercera edición, prueba diseñada para niños entre 6 y 16 años, la cual consiste en 6 subpruebas verbales y 7 subpruebas de ejecución. Escala de habilidades diferencial, DAS, la cual proporciona perfiles de habilidades para analizar y diagnosticar problemas de aprendizaje en los niños, evaluar cambios en las habilidades con el tiempo e identificar, seleccionar y clasificar a los niños con problemas de aprendizaje. En cuanto a las pruebas no verbales, son un instrumento psicométrico que se requieren de señalar, manipular objetos y de otra respuesta no verbal antes de hablar y escribir. En 1866 se introdujo las pruebas de una única tarea, el tablero de formas. Esta es una de las pruebas no verbales más antiguas, hasta la primera parte del siglo XX, cuando Knox, Coase y Porteous y otros psicólogos realizaron esfuerzos por estandarizar dichas pruebas para medir las habilidades mentales. También se han utilizado tareas no verbales como rompecabezas, golpeteo secuencial de cubos, problemas de emparejamiento, diseño de cubos, laberintos, dibujos de personas y señalamiento de imágenes. Ya en 1914 se publicó Los laberintos de Porteous y descritos por su diseñador como una medida de la capacidad de prevención y planeación. Consisten en un conjunto de laberintos ordenados por dificultad creciente. La escala de madurez mental de Columbia es una prueba de una única tarea que solo requiere de señalar especialmente para evaluar niños con parálisis cerebral. En 1917, la primera batería de pruebas de ejecución estandarizadas que se distribuyó comercialmente fue la escala Pinter-Peterson de pruebas de ejecución. La prueba Hiskey de Nebraska de habilidad de aprendizaje, la cual se diseñó especialmente para evaluar las capacidades cognitivas de niños con discapacidad auditiva. El test de inteligencia colectivos, por Otis, primera prueba de inteligencia colectiva en examen alfa y beta del ejército, una prueba no verbal lingüística para no angloparlantes y analfabetos. Prueba de habilidades cognitivas, quinta edición. De la prueba de habilidades cognitivas se evalúan las habilidades de los niños para razonar y resolver problemas, usando símbolos verbales, cuantitativos y especiales no verbales. El test de dibujo de Goe-de-Noug-Harris es una prueba no verbal adecuada para su administración colectiva o individual. Solo requiere que el examinador realice dibujos de un hombre, una mujer y de sí mismo. Otras pruebas de Godenhaus-Harris son las pruebas justas para la cultura, en donde se intenta usar solo reactivos relacionados con experiencias comunes a un amplio espectro de culturas. Se omiten reactivos que incluyan construcciones lingüísticas particulares y otras ideas embebidas de culturas tales como la velocidad de respuesta. Otras pruebas justas para la cultura fueron las matrices progresivas de Raven y la prueba de inteligencia justa para las culturas. Cabe resaltar que los instrumentos de evaluación
psicológica no se limitan a pruebas publicadas. Existen muchas publicaciones sobre pruebas a lo largo de la historia, que sin duda unas son muy conocidas y otras no tanto, y serían demasiadas para mencionarlas en este recorrido por la historia de la medición y evaluación. Por último, a manera de conclusión, la evaluación psicológica, en la cual se incluye también la medición, es una de las ramas de la psicología que se ha convertido en una disciplina a lo largo de la historia, cuya finalidad es la indagación y análisis científico de la conducta humana, proceso que permite en última instancia tomar decisiones para una intervención. Esta, como disciplina, a lo largo del tiempo ha proporcionado la capacidad a los profesionales en psicología que se intervengan en áreas de salud, educativas, organizaciones, entre otras, a medir habilidades, destrezas, orientación ocupacional, intereses y actitudes, diagnósticos psicológicos y a detectar problemas de aprendizaje. La evaluación y medición en psicología no es una práctica que se lleve a cabo sin la debida capacitación. En el caso de las pruebas se debe tener la capacidad y una formación, ya que en esto no solo influye el saber aplicarlas, sino también el saber interpretar los resultados. A esto se suma la característica de que no todas las pruebas son para todos los individuos. Dicho esto, se debe tener en cuenta qué prueba aplica para cada caso que se esté trabajando, que se va a evaluar y, lo más importante, los derechos de las personas evaluadas y los de otras personas o instituciones implicadas en el proceso de evaluación. Para terminar, cabe resaltar que la evaluación psicológica, que como ya se había mencionado antes, incluye la medición, se ha convertido en un proceso imprescindible para poder llevar a cabo una intervención psicológica exitosa y eficaz. Y todos los acontecimientos durante la historia en este campo han conllevado a que hoy en día se tengan las herramientas y bases para las investigaciones, intervenciones, entre otras, y que la psicología hoy en día se vea como ciencia.